Imaginen por un momento que posee la capacidad de elevarse por encima de las nubes, de flotar en el espacio exterior y contemplar el planeta Tierra, no como es hoy, fragmentado por fronteras modernas y conectado por satélites invisibles, sino tal como se presentaba ante el cosmos en el año 1500. En ese preciso instante de la historia humana, el mundo no sabía que era un solo mundo. Para los habitantes de las distintas regiones del globo, la realidad terminaba allí donde el océano se volvía intransitable, donde los desiertos se tornaban infinitos o donde las selvas devoraban los caminos. Cada gran civilización vivía en su propio universo, con sus propios dioses, sus propios calendarios y sus propias certidumbres, completamente ajena a las transformaciones que en ese mismo segundo se gestaban al otro lado del horizonte. El año 1500 no es un año cualquiera, es una bisagra temporal, un umbral donde el pasado medieval y antiguo de la humanidad se disuelve lentamente para dar paso a la modernidad global. Es el momento exacto en que los hilos de la historia universal, antes sueltos y paralelos, comienzan a tejerse en una sola red compleja, violenta y fascinante. Si afinamos el oído desde nuestra posición celestial, podemos escuchar el crujido de la madera de los barcos portugueses cortando las olas del Atlántico Sur, el murmullo de miles de comerciantes en el mercado de Tenochtitlán, el roce de las plumas de los escribanos en los talleres de Venecia y el eco de los tambores de guerra en las estepas de Asia Central. Todos estos sonidos ocurren al mismo tiempo, bajo el mismo sol, configurando un lienzo de una diversidad asombrosa. Comencemos nuestro viaje descendiendo sobre las aguas del Océano Atlántico, un espacio que durante milenios fue considerado el límite infranqueable del mundo conocido por los europeos. En la primavera del año 1500, una flota de 13 navíos avanza con las velas hinchadas por el viento. Al mando se encuentra el navegante portugués Pedro Álvares Cabral. Su misión original era seguir la ruta que Vasco da Gama había abierto apenas un par de años antes, rodeando el continente africano para llegar a las ricas tierras de las especias en la India. Sin embargo, para evitar las corrientes desfavorables y las calmas del Golfo de Guinea, Cabral realiza una maniobra audaz. Se desvía hacia el oeste, adentrándose en el océano abierto. El 22 de abril de ese año 1500, los vigías a bordo de las carabelas divisan una silueta montañosa en el horizonte. No es Asia, ni las islas del Caribe que Cristóbal Colón había cartografiado en la década anterior, creyendo haber llegado a las Indias Orientales. Lo que Cabral tiene ante sus ojos es una tierra desconocida para su mapa mental, el Monte Pascual, en lo que hoy es el estado de Bahía, en Brasil. Al desembarcar, los portugueses se encuentran con playas de arena blanca y densas selvas tropicales habitadas por los pueblos Tupinambá. Es el nacimiento de una nueva ruta colonial y el inicio de una transformación ecológica y demográfica sin precedentes. Los europeos observan con asombro los árboles de tronco rojizo que los nativos llaman Ibirapitanga y que los recién llegados bautizarán como Palo Brasil, un recurso forestal que dará nombre a toda una nación. Mientras Cabral toma posesión de estas tierras en nombre del rey Manuel I de Portugal en el Caribe, la aventura española atraviesa un momento de profunda crisis y redefinición. Cristóbal Colón, el hombre que había desencadenado este encuentro de mundos en 1492, se encuentra en su tercer viaje, pero su estrella se está apagando. En el año 1500, las quejas por su mala administración en la isla de la Española y los abusos cometidos contra los colonos y los indígenas provocan que la corona española envíe a un juez pesquisidor, Francisco de Bobadilla. Este arresta al almirante y a sus hermanos, enviándolos de regreso a España encadenados. Las cadenas de Colón, que tintinan en la bodega de un barco de regreso a la península ibérica, son el símbolo de que la era de los descubridores individuales está dando paso a la era de los burócratas, los administradores y la consolidación del poder estatal de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Para la corona española, el año 1500 es un año de consolidación interna tras la toma de Granada en 1492 y la posterior expulsión o conversión forzosa de los judíos y musulmanes. La península se está transformando en un imperio de una fe única y un poder centralizado. Las riquezas que empiezan a vislumbrarse en las tierras americanas, sumadas a la hegemonía militar en Italia gracias a las campañas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, colocan a España en una posición de liderazgo indiscutible en la Europa occidental. Si cruzamos los Pirineos y nos adentramos en el corazón del continente europeo, el panorama es un mosaico de tensiones políticas, fervor religioso y un florecimiento cultural sin precedentes. El Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el mandato del emperador Maximiliano I de Habsburgo, intenta reformar sus estructuras internas para mantener la cohesión de un territorio fragmentado en cientos de principados, ducados y ciudades libres. Pero bajo la superficie de la aparente estabilidad imperial se gesta una tormenta silenciosa. En las universidades de Alemania, un joven monje agustino llamado Martín Lutero estudia teología. En el año 1500, Lutero es todavía un fiel servidor de la Iglesia Católica, pero las tensiones espirituales que más tarde darán origen a la Reforma Protestante ya están sembradas en su mente y en la de muchos de sus contemporáneos. La imprenta de tipos móviles, inventada por Johannes Gutenberg unas décadas antes, se ha extendido por todo el continente como un reguero de pólvora. En el año 1500 ya existen imprentas en más de 250 ciudades europeas. Los libros, que antes eran tesoros manuscritos reservados para unos pocos monjes y nobles, se producen ahora por miles. Las ideas de los humanistas, los textos clásicos de la antigüedad griega y romana y las traducciones de las Sagradas Escrituras comienzan a circular con una velocidad que las autoridades eclesiásticas y civiles ya no pueden controlar. El conocimiento ha dejado de ser un monopolio hermético. Si viajamos hacia el sur, cruzando los Alpes, entramos en la península itálica, el epicentro del Renacimiento. Italia no es un país unificado, sino un campo de batalla donde las grandes potencias europeas, especialmente Francia y España, disputan la supremacía, mientras las ricas ciudades-estado como Florencia, Venecia, Milán y los estados pontificios juegan un peligroso juego de diplomacia y guerra. En este año 1500, Florencia vive bajo la sombra de la reciente ejecución del monje fanático Girolamo Savonarola, quien había intentado purificar la ciudad quemando obras de arte y libros en la hoguera de las vanidades. Tras su caída, la República Florentina intenta recuperar su esplendor. Un hombre de 48 años, de mente inquieta y mirada penetrante, camina por sus calles diseñando máquinas de guerra, estudiando el vuelo de las aves y diseccionando cadáveres para comprender los secretos de la anatomía humana. Su nombre es Leonardo da Vinci. En este preciso año, Leonardo trabaja en diversos proyectos científicos y artísticos, sirviendo temporalmente como arquitecto e ingeniero militar para el temible César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI. Al mismo tiempo, un joven escultor de 25 años llamado Miguel Ángel Buonarroti acaba de asombrar al mundo en Roma con la presentación de su obra maestra, La Piedad, esculpida en un solo bloque de mármol de Carrara. La belleza técnica y la profunda emotividad de esta escultura marcan el inicio de una era dorada del arte occidental, donde el ser humano se convierte en el centro de la medida de todas las cosas. Mientras tanto, en Venecia, la gran república marítima, los talleres de impresión trabajan a pleno rendimiento. El impresor Aldo Manusio revoluciona el mundo de la lectura al inventar el libro de bolsillo y la tipografía cursiva, permitiendo que las obras de los grandes filósofos clásicos viajen en las alforjas de los eruditos y los viajeros de toda Europa. Venecia es, además, la puerta de entrada de las mercancías de Oriente, aunque sus comerciantes empiezan a mirar con profunda preocupación los informes que llegan de Portugal. Saben que la nueva ruta marítima, bordeando África, podría arrebatarles el monopolio del comercio de las especias que durante siglos han controlado a través de las rutas terrestres y el mar Mediterráneo.
Si dejamos atrás el bullicio de las ciudades europeas y cruzamos el mar Mediterráneo hacia el este, nos encontramos con el coloso que domina la intersección de tres continentes, el Imperio Otomano. Bajo el gobierno del sultán Bayezid II, los otomanos consolidan su poder tras la histórica conquista de Constantinopla en 1453. Estambul, la antigua capital bizantina, se está transformando rápidamente en una metrópolis islámica vibrante, cosmopolita y multicultural. Bayezid II adopta una política de tolerancia religiosa insólita para la época. En el año 1500, el sultán acoge activamente en su imperio a miles de judíos sefardíes expulsados de España por los reyes católicos, reconociendo el inmenso valor intelectual, médico y financiero que estos refugiados aportan a sus dominios. El Imperio Otomano no solo es una potencia militar terrestre temible, sino que en el año 1500 está construyendo una flota naval capaz de desafiar el dominio veneciano en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Sus ejércitos se extienden por los Balcanes, presionando las fronteras del Reino de Hungría y del Sacro Imperio, sirviendo de constante recordatorio a la cristiandad de que el equilibrio de poder global está cambiando drásticamente. Más allá de los dominios otomanos, en la meseta de Anatolia y Persia se está gestando otra revolución geopolítica y religiosa de enorme trascendencia. Un joven de apenas 13 años, llamado Ismail I, líder de la orden mística, sufí conocida como los safávidas, lidera un movimiento militar que en los años inmediatamente posteriores al 1500 unificará Persia y establecerá el Islam chiita duodecimano como la religión oficial de su imperio. Este acontecimiento creará una profunda división teológica y política en el mundo islámico, enfrentando al imperio safávida de Persia, predominantemente chiita, con el imperio otomano, de confesión sunita, en un conflicto secular que moldeará la historia de Oriente Medio hasta nuestros días. Viajemos ahora más al sur, hacia el vasto e indómito continente africano. En el año 1500, África no es en absoluto el territorio aislado y sin historia que la narrativa colonial posterior intentaría retratar. En el África occidental, a lo largo del río Níger, florece el imperio Songhai, bajo el sabio y enérgico liderazgo de Askia Muhammad I, también conocido como Askia el Grande. Este monarca ha consolidado un imperio que supera en extensión a la mayor parte de los reinos europeos de la época. La joya de la corona del imperio Songhai es la mítica ciudad de Tombuctú. En el año 1500, Tombuctú no es solo un nexo comercial clave donde el oro de los bosques del sur se intercambia por la sal de las minas del desierto del Sáhara. Es un centro de conocimiento de primer orden mundial. La Universidad de Sankore y las decenas de madrasas de la ciudad albergan a miles de estudiantes y eruditos que estudian astronomía, matemáticas, derecho islámico y literatura. Los manuscritos de Tombuctú, copiados e importados a través de las rutas caravaneras, son considerados los bienes más valiosos de la ciudad, llegando a cotizarse a precios superiores a los del propio oro o los esclavos. Bajo el patrocinio de Askia Muhammad, el imperio experimenta una edad de oro de paz, prosperidad y desarrollo cultural, demostrando la sofisticación de los estados africanos antes del contacto masivo con las potencias europeas. En el otro extremo de África, en la costa oriental bañada por el Océano Índico, se alinean las prósperas ciudades-estado suajilis como Kilwa, Mombasa, Zanzíbar y Malindi. Estas urbes cosmopolitas han prosperado durante siglos gracias a una activa red de comercio marítimo que conecta el interior de África con Arabia, Persia, la India y la lejana China. Sus gobernantes y comerciantes habitan en hermosas casas de piedra de coral, visten finas sedas de la India y utilizan porcelana china en sus mesas cotidianas. Sin embargo, en el año 1500, la llegada de los navíos portugueses armados con cañones interrumpe de manera violenta esta red de comercio pacífico. Los portugueses, decididos a monopolizar las rutas de navegación del Índico, exigen tributos a estas ciudades y utilizan la fuerza militar para someter a aquellas que se niegan a aceptar su soberanía,
marcando el inicio de una era de inestabilidad y declive para la cultura suajili. Si cruzamos el Océano Índico siguiendo las rutas de los monzones, llegamos al subcontinente indio, una tierra de inmensa riqueza, diversidad cultural y fragmentación política en el año 1500. El norte de la India está dominado por el sultanato de Delhi, gobernado por la dinastía Lodi. Sin embargo, este sultanato se encuentra debilitado por las tensiones internas y la presión de los reinos vecinos. En las montañas de Asia Central, un joven príncipe timúrida descendiente de Genghis Khan y de Tamerlán, llamado Babur, sueña con recuperar los territorios perdidos de sus ancestros. Babur, que en el año 1500 cuenta con apenas 17 años, está a punto de iniciar una serie de campañas militares que culminarán unas décadas más tarde con la fundación del Imperio Mughal, el imperio que unificará la mayor parte de la India y legará al mundo maravillas arquitectónicas como el Taj Mahal. Mientras tanto, en el sur de la India florece el imperio de Vijayanagara, conocido como el Imperio de la Ciudad de la Victoria. En el año 1500, bajo el gobierno de la dinastía Tuluva, este imperio representa el bastión de la cultura y la religión hindú frente al avance de los sultanatos musulmanes del norte. Vijayanagara es una de las metrópolis más grandes y ricas del mundo de su época. Los viajeros europeos y persas que la visitan quedan maravillados por sus colosales templos tallados en piedra, sus complejos sistemas de irrigación, sus mercados desbordantes de piedras preciosas, especias y textiles finos, y el esplendor de una corte donde el arte y la literatura en lengua sánscrita, telugu y canaresa reciben un constante patrocinio real. Sigamos nuestro viaje hacia el este, adentrándonos en el sudeste asiático. En el año 1500, el estrecho de Malaca es el verdadero corazón comercial del continente asiático. El sultanato de Malaca controla este paso estratégico, convirtiéndose en el punto de encuentro donde los comerciantes de la India, China, Persia y el archipiélago malayo intercambian especias como el clavo, la nuez moscada y la pimienta, provenientes de las legendarias Islas Molucas. Malaca es una ciudad verdaderamente global, en cuyas calles se hablan, según los cronistas de la época, más de 80 idiomas distintos. Pero esta inmensa riqueza también atrae las miradas codiciosas de las potencias lejanas, y apenas una década después del año 1500, las armadas portuguesas irrumpirán en el estrecho para reclamar el control de este nudo comercial clave para el mundo entero. Y ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el gigante de Asia Oriental, el Imperio de la Gran Ming, la China del año 1500. Bajo el sabio y benévolo gobierno del emperador Hongzhi, el noveno de la dinastía Ming, China es, sin lugar a dudas, la nación más poblada, rica y tecnológicamente avanzada del planeta. El emperador Hongzhi es recordado en la historia china como un gobernante confuciano ejemplar, que redujo los impuestos a los campesinos, limitó los gastos de la corte imperial y promovió la educación y la justicia social. A diferencia de las potencias europeas, que en este año 1500 se lanzan con desesperación a explorar y conquistar nuevos territorios oceánicos, China ha tomado una decisión histórica radicalmente opuesta. Unas décadas antes, la corte Ming ordenó la suspensión de los legendarios viajes de exploración marítima del almirante Zheng He, cuyas colosales flotas de barcos del tesoro, mucho más grandes que cualquier carabela europea, habían navegado por todo el Índico hasta las costas de África Oriental. En el año 1500, la política exterior china es de repliegue y consolidación interna. Los barcos de alta mar están prohibidos. La construcción de grandes navíos se considera un delito y el comercio exterior se limita estrictamente al sistema de tributos oficiales. Para la mentalidad de la élite confuciana china, la verdadera riqueza no reside en la conquista de tierras lejanas de bárbaros, sino en la armonía interna, el cultivo de la tierra y la estabilidad social. China prefiere volcar sus inmensos recursos en la reconstrucción y fortificación de la Gran Muralla para defenderse de las constantes incursiones de los nómadas del norte, y en el mantenimiento del Gran Canal, la autopista fluvial más larga del mundo, que permite el transporte eficiente de grano y mercancías entre el sur productivo y el norte administrativo del imperio.
En el año 1500, la vida en las grandes ciudades chinas como Pekín o Nankín es de una sofisticación inalcanzable para cualquier europeo de la época, con mercados organizados, sistemas de alcantarillado, una burocracia meritocrática seleccionada mediante rigurosos exámenes imperiales y una floreciente producción de porcelana, seda y literatura impresa. Más allá de los límites de la China Ming, el archipiélago de Japón atraviesa uno de los periodos más oscuros y violentos de su historia, la era Sengoku, o el periodo de los estados en guerra. En el año 1500, la autoridad del emperador en Kioto es puramente ceremonial, y el shogunato Ashikaga ha perdido por completo el control del país. Japón está fragmentado en decenas de territorios gobernados por señores de la guerra locales, los daimyo, quienes luchan incansablemente entre sí por el control de la tierra y el poder político. Los campos de cultivo son devastados por las guerras continuas. Los castillos de madera y piedra se elevan en las colinas estratégicas y la figura del samurái, el guerrero de élite, regido por el código de honor y la espada, domina el panorama social. En este año 1500, Japón es una sociedad sumida en el caos militar, pero al mismo tiempo experimenta un notable desarrollo artístico y religioso, influenciado por el budismo zen. La ceremonia del té, el teatro no, el diseño de jardines secos de piedra y arena y la pintura de tinta monocroma florecen en los monasterios y en las cortes de los daimyo más refinados, buscando un refugio de paz espiritual en medio de la violencia cotidiana de la guerra civil. Crucemos ahora el inmenso y azul océano Pacífico, una masa de agua tan vasta que cubre casi una tercera parte de la superficie terrestre y que en el año 1500 permanece completamente desconocida para los habitantes de Afroeurasia. En este inmenso océano, los pueblos polinesios, utilizando únicamente su profundo conocimiento de las estrellas, las corrientes marinas y el vuelo de las aves, continúan navegando en sus canoas de doble casco entre las remotas islas de la Micronesia, la Melanesia y la Polinesia, manteniendo vivas redes de intercambio cultural y comercial en un espacio geográfico colosal. Al llegar a las costas del continente americano, entramos en un mundo completamente aislado del resto del planeta, pero rebosante de vida, complejidad social y asombrosos logros arquitectónicos, científicos y artísticos. En Mesoamérica, en el corazón del actual territorio de México, se alza el Imperio Mexica, más comúnmente conocido como el Imperio Azteca. En el año 1500, el gran señor de Tenochtitlán es Ahuitzotl, el octavo tlatoani mexica. Bajo su enérgico liderazgo militar, el imperio ha alcanzado su máxima extensión territorial, controlando un vasto mosaico de pueblos tributarios que se extiende desde las costas del Golfo de México hasta el Océano Pacífico y hacia el sur hasta las selvas de la actual Guatemala. Tenochtitlán, la capital azteca, es en el año 1500 una de las maravillas urbanísticas del mundo. Construida sobre islas artificiales en medio del lago de Texcoco, la ciudad alberga a una población estimada en más de 200.000 habitantes, una cifra muy superior a la de ciudades europeas contemporáneas como Londres, Madrid o Roma. Los españoles que llegarían 2 décadas más tarde no darían crédito a sus ojos al contemplar las amplias calzadas de piedra que conectaban la ciudad con la tierra firme, los canales surcados por miles de canoas, transportando productos agrícolas cosechados en las fértiles chinampas, y el majestuoso recinto sagrado coronado por el Templo Mayor, donde se elevaban los santuarios dedicados a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y a Tlaloc, el dios de la lluvia. En el mercado de Tlatelolco, el centro comercial de la capital, decenas de miles de personas intercambian diariamente cacao, plumas de quetzal, jade, mantas de algodón de vivos colores, obsidiana y maíz, bajo la atenta mirada de jueces especiales que resuelven las disputas comerciales al instante. La sociedad mexica del año 1500 es una estructura altamente jerarquizada, gobernada por una nobleza militar y sacerdotal, pero que también cuenta con un complejo sistema educativo obligatorio para todos los niños y jóvenes, dividido según su clase social en el Calmecac para los nobles y el Telpochcali para los plebeyos.
Hacia el sur de Mesoamérica, en las densas selvas de la península de Yucatán y las tierras altas de Guatemala, la civilización maya clásica ha dejado atrás su periodo de máximo esplendor político, pero sus ciudades y su cultura siguen vivas. En el año 1500, ciudades-estado mayas como Mayapán, Tulum o Tayasal continúan habitadas, manteniendo activas redes de comercio marítimo alrededor de la península y conservando el asombroso conocimiento astronómico, matemático y de escritura jeroglífica que sus antepasados desarrollaron durante siglos. Los sacerdotes mayas siguen calculando con precisión milimétrica los ciclos de Venus, los eclipses de Sol y el transcurrir del tiempo en sus complejos calendarios sagrados, ajenos por completo al hecho de que su mundo está a punto de colisionar con una civilización que mide el tiempo de una manera radicalmente distinta. Si descendemos hacia el sur por el Istmo de Panamá y entramos en el subcontinente sudamericano, nos encontramos con el imperio más extenso de la América precolombina y uno de los mayores del mundo en su época, el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. En el año 1500, el imperio se encuentra bajo el gobierno del Inca Huayna Cápac, el 11º soberano de la dinastía sagrada. Huayna Cápac gobierna un territorio colosal que se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros a través de la cordillera de los Andes, abarcando partes de lo que hoy son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina. El Tahuantinsuyo es una obra maestra de ingeniería social y adaptación ambiental. Desde su capital, Cusco, considerada por los incas como el ombligo del mundo, parte una red de caminos empedrados, el Capac Ñan, que supera los 30.000 kilómetros de extensión. Esta red vial, que atraviesa desiertos áridos, profundos cañones fluviales, mediante puentes colgantes de fibra vegetal y pasos de montaña a más de 4.000 metros de altitud, permite la rápida movilización de los ejércitos imperiales y la transmisión de información a través del sistema de chasquis, los veloces mensajeros que corren por relevos a lo largo de los caminos. En el año 1500, el imperio incaico funciona sin el uso de la moneda, el hierro, la rueda o la escritura alfabética tal como se conocía en Eurasia. Sin embargo, su organización administrativa es de una eficacia pasmosa. Mediante el sistema de quipus, complejos instrumentos de cuerdas de colores y nudos, los administradores imperiales llevan registros minuciosos de la población, los tributos, las cosechas de maíz y papa almacenadas en las colgas estatales y las horas de trabajo obligatorio que los súbditos deben prestar al Estado a través de la mita para la construcción de templos, terrazas de cultivo y fortalezas como la de Sacsayhuamán. Bajo el mandato de Huayna Cápac, el imperio se encuentra en la cúspide de su poder material y cultural. Las terrazas de cultivo escalonadas en las laderas de las montañas andinas desafían la gravedad y la escasez de agua, garantizando la alimentación de millones de personas en un territorio geográficamente hostil. El oro y la plata, extraídos de las entrañas de la tierra, no tienen un valor comercial para los incas, sino un profundo significado religioso y ceremonial. Son considerados las lágrimas del sol y el sudor de la luna, y decoran las paredes del templo del Coricancha en Cusco con un brillo que pronto despertaría la codicia devastadora de los conquistadores europeos. Habiendo completado esta inmensa y vertiginosa vuelta al globo en el año 1500, es momento de detenernos y reflexionar sobre la asombrosa simultaneidad de la experiencia humana. ¿Qué nos enseña este recorrido por el mundo de hace más de 5 siglos? Nos muestra, en primer lugar, que el progreso humano no sigue una línea única ni predeterminada. En el año 1500, mientras en Florencia se discute sobre la belleza platónica y la perspectiva artística, en Tombuctú se debaten intrincadas cuestiones de jurisprudencia islámica, en Pekín se perfeccionan los exámenes del servicio civil basados en las enseñanzas de Confucio. En Tenochtitlán se celebra la armonía cósmica a través de rituales sagrados y en el Cusco se gestiona un imperio montañoso con una precisión contable que asombraría a cualquier estado moderno. Ninguna de estas civilizaciones era inherentemente superior a las demás.
Cada una había desarrollado respuestas ingeniosas, complejas y profundamente adaptadas a los desafíos de su entorno geográfico e histórico. El año 1500 representa también el último instante de un planeta compuesto por mundos paralelos y aislados. A partir de este momento, el proceso de globalización se acelera de manera irreversible. Las carabelas portuguesas y españolas que cruzan los océanos no solo transportan soldados, misioneros y comerciantes, llevan consigo semillas, animales, virus y tecnologías que transformarán para siempre la ecología y la demografía del planeta. Este encuentro de mundos, sin embargo, no fue un proceso de diálogo pacífico, sino una colisión brutal y asimétrica. Para las poblaciones nativas de las Américas, el siglo que se inicia tras el año 1500 traería consigo una de las mayores catástrofes demográficas de la historia de la humanidad, provocada principalmente por la llegada de enfermedades infecciosas euroasiáticas para las cuales no tenían defensas biológicas, sumada a la violencia de la conquista militar y la explotación colonial. Para millones de africanos, el inicio de esta nueva era global significaría el desarraigo y el horror del tráfico transatlántico de esclavos, una herida profunda que moldearía la historia de 3 continentes durante los siglos venideros. Al mismo tiempo, la interconexión global iniciada en el año 1500 transformó profundamente a Europa, Asia y África. La llegada de la plata americana de las minas de Potosí y Zacatecas inundó los mercados europeos y asiáticos, reconfigurando la economía mundial e impulsando el auge del capitalismo comercial. Alimentos americanos como la papa, el maíz, el tomate y el cacao revolucionaron la agricultura y la dieta de millones de personas en Eurasia y África, permitiendo un crecimiento demográfico sostenido en los siglos siguientes. Contemplar el año 1500 nos invita a cultivar una mirada más amplia, humilde y comprensiva de nuestra propia historia común. Nos recuerda que habitamos un planeta que siempre ha sido diverso, dinámico y multicultural. Los hilos que comenzaron a tejerse de manera tan violenta y azarosa hace más de 500 años son los mismos que hoy configuran nuestra realidad globalizada, con sus inmensas promesas de comunicación y sus persistentes desafíos de desigualdad e incomprensión. Al final, la historia del año 1500 no es la historia de una sola nación, de un solo continente o de una sola cultura. Es la gran aventura colectiva de la humanidad. Un recordatorio de que a pesar de las inmensas distancias, las diferencias de fe, lengua o costumbres, todos los seres humanos compartimos el mismo viaje a bordo de esta nave espacial llamada Tierra, bajo el mismo cielo estrellado que, en el año 1500, contemplaban con asombro y esperanza nuestros antepasados en cada rincón del mundo.